Ok, amada iglesia, ¿cómo están? Muy bien, bendecidos. ¿Cuántos disfrutan de la presencia de Dios a través de la alabanza y de la adoración a Dios? Sí, no, son tiempos. ¿Sabes que cuando tú adoras a Dios, cuando tú estás alabando a Dios, cuando tú estás pasando esos tiempos de gratitud para con Dios, a veces el tiempo se va muy rápido, Quisiera seguir y seguir y seguir, pero bueno, finalmente Dios tiene sus formas, ¿verdad? Tiene sus momentos para que tú y yo podamos disfrutar de su presencia. Y de ahí se desprenden muchas cosas, hay mucha enseñanza cuando tú y yo adoramos y alabamos a Dios. El rey David decía, ¿no? Y dijo, ¿verdad? Porque quedó escrito en su palabra, la palabra de Dios, que era mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y no dejarás mentirme, pero realmente cuando tú estás adorando a Dios en espíritu y en verdad, y se conecta tu espíritu con Dios, en verdad no quisieras que terminara ese tiempo. Y yo te invito a que lo sigas haciendo. Y obviamente es una bendición cuando lo hacemos como congregación, por supuesto. Pero cuando tú y yo nos pasamos tiempo delante de la presencia de Dios en nuestra casa, yo creo que esa es la intimidad más profunda, ¿sabes? Porque ahí es donde tú puedes derramar tu corazón. Hay muchas cosas que hoy a lo mejor por el tiempo cuando te preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿No? Dice mi esposa, no me des el bien poblano, ¿no? Bien, y por dentro estás que te lleva, ¿no? Quizá es una reacción del ser humano cuando alguien te pregunta cómo estás, ¿sabes? Pero cuando Dios te pregunta, ¿cómo estás el día de hoy, hijo? Puedes obviamente profundizar en eso y pasar tiempo delante de Dios. Y bueno, hay mucho que Dios quiere hablarnos, decirnos el día de hoy a través de su palabra. Y hace 8 días comenzamos precisamente con una serie de prédicas que vamos a tener este mes acerca de cómo escuchar la voz de Dios, cómo saber que es Dios el que te está hablando, cómo discernir que efectivamente Dios sigue hablando al día de hoy. Y hoy quiero presentarles esta palabra y con el título que le puse a la prédica es, ¿sí se logra ver? ¿Qué dice ahí? Dios todavía habla hoy. ¿Ustedes qué piensan? Sí, ¿verdad? Sí, es muy fácil responder eso, ¿están de acuerdo? Sí, claro, por supuesto, pues sí. Pero cuando te profundizas un poquito más en esta simple pregunta, yo no sé tú, pero en mi caminar en Cristo, de repente pareciera que dices, Dios, ya no escucho tu voz. Y fíjate que he estado aprendiendo y Dios me ha estado recordando que cuando a veces llegamos a decir eso es porque hay algo, eso va a ser parte de lo que vamos a estar compartiendo, pero eso es algo que hay en tu corazón que nos impide muchas veces escuchar la voz de Dios. Entonces surgen preguntas de cómo habla Dios, cómo saber que Dios me está hablando, cómo saber que efectivamente es la voz de Dios, cuál es el propósito de que Dios me hable. ¿Tú te has preguntado eso? Bueno, ¿por qué tendría que hablarme Dios? y yo decía, y pues rápidamente saltan las respuestas cristianas, ¿no? No, porque Dios tiene un plan para mi vida, porque quiere que yo haga esto, que quiere. ¿Sabes que cuando tú hablas, por ejemplo, con tu hijo, ¿a poco cada vez que hablas con tu hijo es para darle instrucciones? Ahora, si lo haces, aguas, No, cuando hablas con tus hijos es porque a lo mejor quieres pasar simplemente tiempos con ellos. Y les preguntas, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo te ha ido? ¿En qué te puedo ayudar? Y puedes pasarte tiempos con los hijos. Es hermosa esa etapa con los hijos. Los que tienen todavía hijos pequeños, adolescentes y jóvenes, pasen tiempo con sus hijos. Es hermoso cuando un hijo te dice, papá, quiero hablar contigo. ¿Sabes? Es algo que tienes que vivirlo, tienes que vivirlo. Y los que lo han vivido, gracias a Dios, los que no,
sigan fomentando que la comunicación es muy importante y mucho más en estos tiempos. La comunicación siempre ha sido importante, por supuesto, pero hoy, mi amigo, esto que se llama medio de comunicación, de repente puede ser un estorbo, ¿sabes? Tristemente podemos ver cómo los jóvenes, sobre todo, bueno, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que ya no solamente los jóvenes. Antes decíamos, hey niño, ya deja el teléfono. Y hoy de repente ves a personas diciéndole a las personas adultas, y empezando por las parejas, empezando por las familias, hey, deja el teléfono. Y es como un imán, ¿no? Así, la agarra, así que quieres agarrar el teléfono. Aguas con eso. Son distractores finalmente. Pero bueno, Dios por supuesto que está más que interesado en seguir hablándonos al día de hoy, definitivamente. Se cuenta que una historia que de repente iba un papá con su hijo en la calle, van caminando y pues van contemplando, pues no sé, la calle, la naturaleza, y van obviamente, bueno, está bien, van en la calle y llegan a un crucero, y va el papá con su hijo pequeño, y es tiempo de atravesar la calle, y de repente se descuida el padre, y de repente el niño se va con la inercia y quiere atravesar la calle, y de repente se escucha un ¡alto! Y el niño se detiene. ¿Sabes por qué se detuvo el niño? Porque supo diferenciar y escuchar la voz de su papá. Y esto, mi amigo, nos empieza a dar obviamente una introducción de por dónde va lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Quiero hacer un experimento. No me apedreen, por favor. Tengan misericordia de mí. Vamos a hacer un experimento, vamos a ver si funciona. Voy a poner unos 2, 3 segundos, 5 segundos de una melodía, de una canción. Y cuando la escuchen, no digan nada. Yo voy a hacer preguntas y ustedes nomás van a levantar la mano, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se está claras las instrucciones? Vamos a ver qué sale en este experimento. ¿Están listos los de audio? Adelante. Muy bien. ¿Quiénes pudieron diferenciar, quiénes pudieron identificar esta melodía? Levanten su mano. A ver, bueno, bájenla. ¿Quién no? Hay que ser también transparentes, ¿no? ¿Todos? ¿Usted no? Perfecto. Ahorita se va a enterar de quién es. Ahora, ¿quiénes saben quién canta esta canción? Exacto. Pues no es cierto. Es el príncipe. Ok, muy bien. Y la última pregunta, para cerrar el examen, para cerrar el experimento. Levanten la mano los que sepan cómo se llama esta canción. Ya menos, ¿verdad? A ver, bajen la mano. ¿Quiénes no recuerdan cómo se llama esta canción? Levanten la mano. Perfecto, perfecto. Sí, hay algunos, ¿verdad? Joven, pero tú sí sabes, tú identificaste la canción, la tonada. Perfecto. Bueno, de los que levantaron la mano, solamente, a ver, levante nada más la mano de los que sí se saben cómo se llama esta canción. Ok, muy bien. A ver, Toyo, ¿cómo se llama esta canción? Para los que no sabían, se llama El Triste y fue cantada por José José. ¿A qué va todo esto? Hace 8 días hablábamos acerca de que cuando estás familiarizándote con las personas, es muy fácil que puedas identificar la voz. Hoy tú sabes cómo se llama la canción y quién la canta, simplemente porque la has estado escuchando. Y probablemente, ¿verdad?, te identificaste, probablemente alguien de los que levantó la mano se identificó en su momento con esa letra, no lo sé. Mi amigo, mi amado, este ejercicio que hicimos tiene mucho que ver con la voz de lo que estamos nosotros percibiendo y escuchando. Hemos hecho la pregunta de si
Hoy Dios sigue hablando y todos dijimos que sí. Pero cuando nos preguntan, ¿y cómo es la voz de Dios? ¿Y qué dice cuando te habla? ¿Y por qué te habla? ¿O para qué te habla? Entonces es interesante este proceso, porque definitivamente Dios, que es un Dios creativo, no se limita solamente a una sola forma de comunicación, ¿va? Sabemos que Él puede hacerlo de mil maneras, de muchas maneras. Si Dios habló en el pasado, por supuesto que va a seguir hablando el día de hoy. Ejemplos rápidos: Dios nos ha hablado y nos seguirá hablando a través de su naturaleza, de su creación misma. La palabra de Dios habla acerca de que la creación da a conocer quién es Dios. Es una forma, es una manera de cómo se expresa Dios en este tiempo. Y hoy lo que vamos a estar viendo, primeramente Dios, en esta tarde, es algunas formas de cómo Dios se sigue comunicando con nosotros. Pero algo que la verdad es que a mí me volvió a llamar mucho la atención es: ¿cuál es uno de los propósitos? Porque hay muchos propósitos. ¿Cuál es uno de los propósitos del por qué Dios me tendría que estar hablando? ¿Ok? Entonces, Dios se comunica a través de su creación, Dios se comunica a través de diversos medios, incluidos los ángeles, personas, profetas, sueños, visiones, y la parte del chascarrillo hasta de los burros. No me vean mal, ni se enojen conmigo, pero pues así la palabra de Dios menciona de que una vez tuvo que usar a un burro, literalmente, para decirle a una persona: hey, detente, ¿no? Entonces, Dios por supuesto que sí nos sigue hablando hoy en día. Hemos escuchado que la voz de Dios es poderosa y es una voz estruendosa, ¿verdad? Que de tal manera que obviamente es cuando esta voz se escuchaba en el Antiguo Testamento, obviamente los profetas podían identificarla, por supuesto que sí. Y a través de su naturaleza, leímos en la semana pasada en Reyes, cómo se le manifestó, cómo habló Dios con Elías, ¿verdad? Y vimos que hubo terremotos, hubo incendios, hubo fuego, pero dice que también habló en un viento apacible. Entonces Dios tiene varias maneras de cómo comunicarse con nosotros. No quiero detenerme mucho aquí porque quiero llegar a la parte del propósito. Porque miren, nada más a manera de reforzarles o de recordar de qué maneras Dios nos habla. Puse aquí nada más algunas formas. La primera dice: Dios nos habló y todavía nos habla a través de su Hijo. ¿Cuál Hijo? Jesucristo. Ahora, efectivamente, cuando Jesús estuvo en la tierra, Dios nos habló a través de su Hijo Jesucristo. No solo a través de sus palabras y enseñanzas, sino también de la vida que Él tuvo en esta tierra. Una cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo. Es más, hemos escuchado muchas veces de que, oye, lo que haces no es congruente con lo que dices. Aquí vienes a hablarnos de amor, vienes a hablarnos de compañerismo, vienes a hablarnos y de repente nos enteramos que a lo mejor tratas mal a tus hijos, le hablas mal a tu esposa. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás predicando? ¿Verdad? Y bueno, Dios aquí nos está diciendo: sí, yo sigo hablándoles hasta el día de hoy a través de las enseñanzas que le di a mi Hijo Jesucristo para que Él no solamente las hablara, sino las viviera. ¿De acuerdo? Cuando Jesucristo regresó al cielo, narra la palabra de Dios, nos enseña la palabra de Dios, que cuando Él regresó al Padre, el Espíritu Santo fue el que quedó en su lugar. Y al día de hoy el Espíritu Santo es el medio de comunicación, vamos a llamarlo así, el cual Dios sigue usando para hablarte a ti y a mí. ¿Ok? Estoy seguro que eso a lo mejor muchos ya lo saben, pero si tú, amigo, que me estás escuchando ahí atrás, ahí en las redes sociales, y no lo sabías, Dios sigue hablando hoy a esta tierra, a este mundo, a estas personas a través de su Espíritu Santo. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Más adelantito vamos a detenernos un poquito en este pasaje, pero de esta manera podemos reafirmar que Dios
obviamente nos sigue hablando hoy en día. Entonces, la segunda forma es que Dios nos habla a través de su palabra, y también lo hemos escuchado muchas veces. Hace 8 días hicimos un ejercicio, ¿se acuerdan? Que dimos unos versículos y bueno, finalmente era una palabra de Dios para tu vida. Ahora, quiero que me ayuden rápidamente. No están ahí los versículos. Vamos a estar usando la palabra de Dios, pero si no, pues voy a irlas leyendo yo para que podamos avanzar. Miren, déjenme decirles por qué la palabra de Dios, que es otra de las formas de cómo Dios nos habla, cuál es el sustento o para qué está la palabra de Dios. Y dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Ok? O sea, no se trata de qué tantos cursos yo he tomado de relaciones humanas o de valores o de moralidad. No. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal. ¿En qué? ¿En quién? En nuestra vida. Pero es más fácil decir, ya ves amor, ya ves amigo, ya ves hijo, dice Dios que te tienes que portar bien. Nos encanta eso, ¿ah? No os hagáis, es para nosotros mismos. La palabra es escrita también primero para ti, ¿ok? Y bueno, pues obviamente sigue hablando aquí en 2 de Timoteo, dice que nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, con este simple versículo, con estos versículos, nos queda o sea, está más que confirmado, pues, que la palabra de Dios es una manera de cómo Dios te habla a ti y a mí, y ya vimos la utilidad que tiene su palabra. ¿Qué mejor utilidad que podamos sin necesidad? No digo que no sea bueno ir a ver a los psicólogos, pero ¿qué mejor que puedas tú a través de la palabra de Dios verte en un espejo y reflexionar y entender lo que hay que cambiar en nuestra vida o en tu vida? Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. Me encanta eso. Porque no solamente es, bueno, yo ya estoy bien, yo ya aquí bien padre. No, es para que todos los demás puedan ver lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida. Muy bien, entonces voy rápidamente también a la parte, otro versículo que es importante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses. Espérenme tantito, ahorita aquí lo encuentro rápido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos el 5. Empieza, dice, pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Entonces, nuevamente reiterando lo importante de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es una de las formas, de las maneras más, creo yo, desde mi punto de vista, más relevantes que sea a través de la palabra de Dios, en el cual tú puedas recibir dirección. Entonces aquí yo expongo una pregunta. Entonces, ¿estaríamos dispuestos a creer lo que Dios nos dice a través de su palabra? ¿Seguros? Bueno, vamos a ver qué dice Santiago, capítulo 1, versículos. Déjenme leer algunos, porque es del 19 hasta adelante, hasta el 27, pero no vamos a leer todos. Dice lo siguiente. Dice, mis amados hermanos, amados amigos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para
escuchar. ¿Y qué hacemos normalmente cuando alguien te está diciendo algo? Ya le estás dando el consejo, ¿va? No, dice la palabra de Dios que seamos rápidos para escuchar, lentos para hablar y más lentos para enojarnos. ¿Cómo nos cuesta a los seres humanos aplicar estos versículos? Sean rápidos para escuchar. Cuando alguien viene a ti y te pregunta o te quiere platicar algo de su vida, escúchale. Miren, yo confieso que si de repente apenas me están diciendo, ya está en mi cabeza, pues ahorita le voy a echar este versículo, ¿no? No, amado, o sea, Dios lo que quiere es que escuchemos, ¿ok? Por lo tanto, por supuesto que si Dios quiere hablarnos, Él anhela que tú lo escuches, que yo lo escuche, ¿ok? Pero ¿qué se necesita para escuchar a una persona? Aparte de los oídos. Atención, tiempo, dedicación, empatía. Hay muchas cosas que van a venir que vamos a tener que utilizar para aprender a escuchar. Esa es otra prédica, ya en su momento hemos compartido de esto, pero es muy interesante esto. Dios habla a través de su palabra, gracias a Dios. Finalmente, oír es muy importante. Oírlo es tomar en serio sus palabras e instrucciones, que ese es algo donde ya empieza como que a subir un poquito de nivel. Simple, si tú le das una instrucción a tu hijo, ¿qué esperas que suceda? ¿Que la qué? Que diga, al ratito. Sí lo voy a hacer, pero al ratito. Nada más me pasó a mí, bueno, ni modo, amor, somos los únicos que nos pasó eso. No solamente es escucharlo, sino también ponerlo en práctica. Muy bien, Dios nos habla a través de la oración. Esa es otra manera. Desafortunadamente a veces queremos hacer de la oración un monólogo. Y peor aún, de repente es quiero, dame, ayúdame, Son a veces nuestras oraciones. No está mal, obviamente, que derramemos nuestro corazón delante de Dios. Dios dice, traigan sus cargas delante de mí. Eso está bien. Pero no es la esencia total de una oración. La oración, ¿qué es? Es hablar, es comunicarnos. ¿Con quién? Con Dios. Cuando tú hablas con una persona, lo que esperas es que exista ese diálogo, ¿no? ¿Cierto? Qué feo es cuando de repente alguien está, habla. Y tú nada más haces, y ya quieres decir algo, no, pero, eso, es complicado. Pero la palabra de Dios nos enseña, nos muestra que es importante que seamos rápidos para escuchar. Amén. Muy bien. Dios nos habla a través de otros o de otras personas. Aquí quiero ser muy cuidadoso. Obviamente la Biblia registra muchos casos de cómo Dios le habló a sus siervos de muchas maneras, ¿no? Hemos visto algunos ejemplos. Y obviamente Dios lo hizo en el pasado, obviamente sí. Hoy en día en el presente, no digo que Dios no pueda hablarnos audiblemente, pero hay que tener mucho cuidado y mucho más cuando se trata de que use a alguien para hablarnos de un mensaje. Miren, voy a hablar un poquito de lo que ha sucedido o de lo que sucedió en algún momento en el pasado también en las congregaciones, en las reuniones, en la iglesia. Cuando yo empecé obviamente a escuchar del Espíritu Santo, fue toda una revolución para mi vida, porque yo venía acostumbrado a ciertas formas, ciertos métodos de cómo adorar a Dios, cómo pedirle a Dios, etcétera, etcétera. Pero cuando vino como que esa oleada
del Espíritu Santo, muchas cosas se movieron. No juzgo a mis líderes anteriores porque finalmente estaban aprendiendo igual que yo. Pero de repente escuchábamos mucho la parte o las frases de Dios dice que tú vas a hacer lo siguiente. Dios me está diciendo que aquí hay una persona que va. Dios dice. ¿Era impactante? Sí, por supuesto. De repente hasta te escondías, ¿no? Dices, no me voy a, porque ahorita me va a descubrir, ¿no? Miren, Dios por supuesto que lo hace, pero también he aprendido en su palabra que Dios cuando disciplina, obviamente nos disciplina por amor, ¿cierto? No es que te vaya a exhibir. Hay casos citados en la Biblia donde obviamente, por ejemplo, al rey David, obviamente mandó a una persona para decirle, hey, lo que hiciste con Urías está mal. De hecho, le cuenta una historia este profeta y David dice, no, pues qué gacho, no, pues sí, que lo maten, que lo crucifiquen, ¿no? Que le puso un ejemplo de un rico y de un pobre, ¿no? Y de unas ovejas y entonces el que era más rico pues iba a hacer algo con un sacrificio y en lugar de usar una de sus ovejas agarró la oveja del pobre y que era la única que tenía. Entonces David todavía no terminaba el profeta y que no, eso es una injusticia. Aguas, por eso es rápidos para escuchar, lentos para hablar. A David se le fue la lengua, hizo una declaración y el profeta le dijo, tú eres ese hombre. Y vinieron consecuencias graves, que finalmente Dios obviamente en su misericordia, obviamente David se arrepintió y de ahí vino también en ese, al menos lo que cita la palabra de Dios, vuelve a estar con su esposa porque se le murió un hijo por lo mismo, el hijo de obviamente que tuvo con la esposa de Urías, y cuando él se arrepiente, cuando él entiende lo que había hecho mal, entonces Dios lo reivindica y de ahí viene otra vez con su esposa y de ahí viene el rey Salomón. ¿Dios nos habla a través de otros? Por supuesto que sí. Sin embargo, mis amados, si Dios te habla a través de un amigo, de un padre, de un pastor, seamos prudentes. Sí, paréntesis. Dios que sigue hablando al día de hoy, ¿cómo lo explico? La revelación que Dios te sigue dando a ti y a mí es de lo que está escrito. Dios ya no va a revelar nada fuera de la doctrina que Él ya dio. No sé si me explico. La palabra de Dios es suficiente. Ya no hay nada escondido para ti, para mí. ¿Qué quiero decir con esto? Que si de repente una persona, aunque esté parada en un púlpito, empieza a decir una doctrina que no está escrita en la palabra de Dios, aguas. La revelación de Dios para la doctrina que tenemos ya fue dada. Ya no hay algo más allá. Es lo que Dios dio para esta tierra y es así como se ejerce, como lo vivimos, como lo aprendemos. Amén. Entonces, seamos prudentes de que si alguien viene a mí y me da una palabra, tengamos solamente ese discernimiento y vayamos solamente ¿a dónde? A las Escrituras. Porque desafortunadamente en el pasado no se oye en el presente. No me gusta ver muchos videos donde ya cayó un pastor y vamos a ver por qué cayó y ahí está, aguas con eso, por favor. Tengamos cuidado con eso. Pero también, no sé cómo se esté moviendo hoy en la iglesia de Dios, pero definitivamente en mi época, en nuestra época, de mi esposa y en la mía, no estamos juzgando, simplemente estamos dando un ejemplo de cómo se abusó de esta forma, de esta manera, de cómo Dios se comunica con nosotros también. Porque cuando alguien viene y te dice, hey, el Señor me dice que esta persona es tu esposo, por ejemplo, que se daba mucho en ese tiempo. Era un tema muy fuerte, amados. Y desafortunadamente muchas jóvenes cayeron en esa trampa. Finalmente tú eres libre de escoger con quién te vas a casar, ¿verdad? Tienes esa libertad que Dios te ha dado.
obviamente teniendo lo que Dios te ha mostrado a ti y a la pareja, pues qué mejor, ¿verdad? Pero escuchábamos mucho esto. Dios dice que fulanito va a ser tu esposo, ¿no? Y de repente, pues a lo mejor la chica tenía, no sé, 22 años y el varón ya tenía 40. En la buena intención de las personas, entre comillas, usaban el nombre de Dios. Y tú dirás, ay, qué bárbaros. Amado, no sé a quién estás tú escuchando el día de hoy. Pero agua, si alguien te está viniendo a hablar de algo que tú dices, pues ¿dónde dice que yo tengo que dar, no sé, te tengo que dar dinero para invertir en un negocio? Es que Dios ya me confirmó que tú eres mi socio. Dios te dijo eso, X. Entonces, aguas con eso. Entonces, seamos prudentes. Muy bien, vamos adelante. Dios nos habla a través también de las circunstancias. Mi amado, honestamente, cuando Dios me ha hablado a través de las circunstancias, no es a veces muy agradable. Porque normalmente es cuando, a ver, voy a tratar de explicar esto. Es cuando tú le dices a un hijo, hey, en verdad, no te conviene esa amistad. Por esto y por eso. No, pero es mi cuate del alma y yo doy la vida por... Y de repente te das cuenta que a lo mejor ya metió a tu hijo en una situación de fraude o qué sé yo, ¿no? Y muchas veces esas circunstancias, pues obviamente lejos de decir, ok, pues sí Dios, ayúdame, a veces los corazones de las personas se endurecen porque no pueden ver más allá del problema o de la situación. Pero la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8 del 26 al 32, déjenme buscarlo muy rápidamente, no está ahí en la presentación, dice lo siguiente, Romanos capítulo 8, dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pero son las circunstancias que a veces suceden. O la persona que a lo mejor está tan afanada en el trabajo y que a lo mejor en su mente es sí suplir las necesidades básicas, pero su corazón probablemente ya se está endureciendo porque el egoísmo, la avaricia lo empieza a consumir. Y de repente, Dios, y dame, y prospérame, y yo voy a dar, y vas a ver. Y Dios sabe que el corazón se está apartando. Y muchas veces va Dios a cerrar esa puerta por amor a ti. Aunque tú no lo veas en ese momento. Aunque tú digas, no, Dios, es súper negociazo. No, con el diezmo de ese negocio, no, hombre, levantamos 2 iglesias. Yo he escuchado de repente a cristianos diciendo y aseverando esas cosas. Aguas, otra vez, rápidos para escuchar, lentos para hablar, por favor. Si Dios te está prosperando, amado, amén. Dios tiene un propósito para esa prosperidad económica. Escucha lo que Dios quiere o por dónde te quiere guiar para hacer buen uso del recurso. No abras tu boca antes de tiempo. No empieces a tocar las campanas de algo que estás construyendo castillos en el aire. Lo que tenemos hoy es con lo que vivimos y damos gracias a Dios por lo que tenemos, no por lo que no tenemos, mi amado. Y perdón si te estoy incomodando, pero eso es algo que Dios me ha mostrado también en su palabra. Seamos rápidos para escuchar, lentos para hablar. Amén. Ok, vamos al propósito. Dios, repito, sigue hablándonos de estas formas, de estas maneras. Y qué bueno, ¿sabes? Qué bueno que así sea.
Y qué bueno si tú estás pasando tiempos en oración. Y qué bueno si estás obviamente pasando tiempos en la lectura de la palabra. Y qué bueno que te reúnes y escuchas y escudriñas la palabra de Dios, ¿verdad? Y qué bueno que si de repente un siervo de Dios, una persona, un pastor, un amigo tuyo ora por ti y te da una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra para darte directriz. Está bien, ¿sabes? Pero aquí el punto es también, ¿y luego qué hago con eso? ¿Por qué Dios tendría que tomarse la molestia de estar hablando conmigo? Y nos va a ayudar esta porción de la palabra, que es Juan capítulo 10, versículos del 1 en adelante. Y dice lo siguiente. Voy a darle lectura a los versículos de manera, de una sola vez, y luego vamos a platicar un poco de esto. Dice lo siguiente: les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad, es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunidos su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellos lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Son palabras de Jesús lo que acabo de leer. Habíamos visto hace un ratito que una de las maneras de cómo Dios nos habla es a través de su Hijo Jesucristo cuando estuvo en la tierra y a través de las enseñanzas que Él dio en esta tierra y que las vivió. Y esta es una parábola, ¿no? Pero lo importante de esto es, empieza diciendo, les digo la verdad. Y empieza a describir, ¿no? Aquella persona que se brinca el redil es un ladrón. Es un ladrón. El que entra por la puerta es el pastor. Una vez que él entra, dice, él llama a sus ovejas y las ovejas le obedecen. Dice que él conoce a cada una de ellas. ¿Ok? Por su nombre. Y las ovejas obviamente lo reconocen al pastor. Y tú dirías, pues está muy clarito, no hay objeción. ¿Alguien tiene alguna objeción de esta palabra que acabamos de leer? ¿Está entendida? ¿Está clarita? Pues no es cierto. Fíjense lo que dice el versículo 6. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo, ¿qué dice? No entendieron lo que quiso decir. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Sí has meditado en esto? Muchas de las enseñanzas de la palabra de Dios, tú dices, es que sí está muy claro. Pero no, como que algo no me suena. Como que a lo mejor lo que quiso decir es, bueno, pues de repente, pues un negocito por ahí, pues bueno, pues vaya, no pasa nada, ¿no? Bueno, pues digo, si no hago caso a la primera vez que me llame el pastor, pues no creo que pase nada, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como cuando Jesucristo vivió, como ahorita en esta época que estamos viviendo, sigue habiendo gente que dice, pues lo que oí a Jesús usar en este ejemplo, no entiendo lo que quiso decir. Pero me encanta porque nuestro Señor Jesucristo no se queda con eso. Y entonces da la explicación. A ver, voy a explicar lo que ya se dijo. Y empieza diciendo en el versículo 7, entonces les dio la explicación. Otra vez empieza diciendo, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta de las ovejas? Jesús. Que recuerden que los primeros versículos dice que el que entra por la puerta es el pastor. Entonces, bueno, dice,
todos los que vinieron antes que mí, o que antes que yo, dice, eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, los que entran a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir, pero mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Vamos bien hasta aquí? Pónganse de pie, por favor, nada más. Unos segunditos, estírense. Estamos entrando a la recta final. Ok, si ya te estiraste, puedes volver a tomar tu lugar, por favor. Vamos a tomar nuestro lugar. Y vamos a hacer algo antes de continuar. Pon tu mano en tu corazón, no es nada místico ni mucho menos. Cierra tus ojos para no distraerte, nada más. Pero si sabes que te cuesta trabajo cerrar los ojos porque algo va a pasar con tu consciente, no lo cierres, te voy a agarrar el sueño. Mi Dios, te damos las gracias en esta tarde. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra que se está pronunciando el día de hoy haga un cambio en la vida de las personas que lo estamos escuchando, Padre. Permítenos discernir tu palabra, atesorar tu palabra y que nuestras vidas, nuestras experiencias de vida, nuestro intelecto no entorpezca, no obstruya lo que tú quieres hablar a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces Jesucristo les explica paso a paso qué quiso decir con esta parábola. Y me llamó algo la atención. En el versículo 10 dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. En otros versículos de la palabra de Dios, en los evangelios, ¿a quién se refiere cuando dice que vino para robar, matar y destruir? Al diablo, al enemigo. El ladrón del que está hablando acá en esta parábola es de ese personaje. Él es el que quiere robarte. ¿Qué te quiere robar, mi amado? Te quiere robar la paz, te quiere robar las enseñanzas que Dios quiere, que te está dando a tu vida. Quiere ponerte la duda. Cuestiónalo, investígalo, agarra otras fuentes. No te quedes solamente con la Biblia. Eso se escribió hace muchos años. Dios es muy claro en su palabra, mi amado. Muy claro, tan sencillo, que a veces ese es el problema de los seres humanos. Nos encantan las cosas difíciles, ¿sabes? Nos encantan las cosas místicas. Nos encanta no puede ser tan fácil. Yo tengo que hacer algo diferente, ¿sabes? Es más, Dios no me ha escuchado porque yo cuando le he pedido no me ha respondido, ¿sabes? Yo no puedo darte una respuesta a eso, ¿eh? No sé cuál fue tu petición. No lo sé. Pero Dios siempre responde. Lo acabamos de leer porque dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pero hay una condicionante. Dice, a los que aman. ¿Aman qué? Su nombre. Yo te digo algo, amado. Los seres humanos, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, en verdad, por experiencia propia, cuando hay circunstancias, cuando hay problemas fuertes, es muy difícil que los seres humanos los puedan superar. Por mucho psicólogo que vayas a ver. He visto personas que se han consumido. Tengo un conocido. Tengo un conocido, estoy pensando si lo comento o no. Tengo un conocido que hace muchos años perdió un hijo, un jovencito. Ya tiene años, tiene, no sé, 15 años,
no sé cuántos años tenga, ya perdí la cuenta. Y es el tiempo que no puede superar esto. No estoy minimizando la situación, no me malinterpretes, por favor. Definitivamente yo no puedo decir, sí te entiendo. No te entiendo, porque yo no he pasado algo al respecto, ¿sabes? Y sería muy osado de mi parte decir eso. ¿He perdido a un padre? Sí, ya lo experimenté. No es nada agradable, ¿verdad? Pero yo veo dos escenarios. Veo a un ladrón queriendo usar eso para mermar a esta persona, ¿sabes? Y veo por otro lado el pastor abriendo la puerta para que yo camine. Es cierto, es la pérdida de un padre. Hay diferentes, no sé cómo sea esto, no puedo explicarlo. No me gustaría experimentar la pérdida de un hijo, ¿sabes? Sé que hay algunas personas que a lo mejor han pasado por esto. No tengo una respuesta para ti, ¿sabes? ¿Por qué sucedió así? Pero sí veo, por ejemplo, a esta pariente mía, que está consumida, ¿sabes? Y teniendo otro hijo, no ha podido disfrutar lo que Dios le sigue dando, ¿sabes? Y eso creo que es más doloroso, más cruel, creo yo. Porque el que está vivo está diciendo, ¡hey! Aquí estoy, aquí estoy. Y ¿sabes? No lo ve, porque está ensimismada. Dice acá, entrará, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Le ha robado la paz, ha matado la esperanza, ha destruido. No se han divorciado porque Dios es grande, ¿sabes? Y seguimos orando por ellos. En su momento Dios, estamos seguros que hará algo en su vida, si ella lo permite, porque la palabra de Dios, vuelvo a ser redundante, pero es importante, perdón. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman su nombre. Mi hijo me va a hacer caso porque me ama. Si no me amara, me diría, viejo loco. ¿Sabes que así es lo que dijeron acá estas personas? Los que oyeron a Jesús usar ese ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Y más adelante dicen cosas peores. Vamos adelante. Versículo 11. Yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Sáquese. Esta es otra prédica que trae mucha enseñanza a esta parábola, por supuesto. Pero por eso lo que decíamos hace un rato, ¿no? Las formas como Dios habla, cuando Dios te habla a través de una persona, aguas, escudriñen su palabra, amados. Estemos preparados de lo que Dios está diciendo en su palabra. No nos comamos las filosofías que van y vienen. Han pasado tantas filosofías que los que amaban a Cristo se han dispersado. Dice acá, el propósito es dispersarlos. Y eso como iglesia, amados, sí duele, ¿sabes? Muchos pastores que también siguen en la labor, misioneros que están en la labor, que han cuidado a las ovejas. Ojo, no estoy hablando de la parábola de aquí, de que estamos leyendo, no se refiere al pastor local, por favor. Se refiere a Jesucristo, obviamente. Él es el pastor de pastores, amén. Los que estamos en esta tierra, Dios nos da una función. Ya vimos los 5 ministerios, maestros, profetas, pastores, ¿ok? ¿Para qué? Para el enriquecimiento, para el engrandecimiento de la iglesia, para que la iglesia camine, ¿ok? Pero esta parábola, Jesús es el pastor.
¿vale? Pero dice que aquí que el pastor asalariado, cuando viene el lobo, que es otra forma de cómo se describe al maligno, dice que su propósito es dispersarlos. Y muchas ovejas, lo leímos hace un ratito, las ovejas cuando leímos los primeros versículos, el versículo decía algo al respecto, que los que vinieron antes de mí, dice, son ladrones, y las ovejas no los escucharon, porque no era su pastor. ¿Ok? Hoy en día hay muchas personas que siguen escuchando esas voces y se siguen dispersando. Pero también aquí hay una enseñanza muy poderosa y muy fuerte. Dice que los cuidadores asalariados, los que a veces se dicen ser guías espirituales, hey, pon un vaso de agua y yo te voy a resolver el asunto, no sé. O gente que está parada en un púlpito diciendo cosas que a lo mejor no es la doctrina de Dios, ¿sabes? Pastores asalariados o líderes asalariados. Ojo, no estoy diciendo, la palabra de Dios dice que también que los que se dedican al ministerio también es bueno que ellos tengan obviamente una ofrenda, algo. El obrero es digno de su salario, pero no de la avaricia. Y lo peor de aquí es que obviamente dice que cuando vienen las pruebas, vienen las circunstancias, hemos escuchado tanta barrabasada que de repente, es que, ¿sabes qué? Es que como ya me di cuenta que como llevo yo aquí un control de quiénes diezman y quiénes no, yo he visto que tú no has diezmado hace no sé cuánto tiempo, entonces por eso está yendo así. O sea, hay una verdad usada a su favor, ¿sabes? Es cierto que la palabra de Dios dice que que diezmemos por amor, ¿ok? Pero la otra es que la persona esté ahí llevando sus cuentas e ir contigo y decirte, hey, tú, y exhibirlos. ¿Sí me explico? Hay gente que ha huido de las iglesias cristianas por eso. Cuando la palabra de Dios es clara, es sencilla. No te quedes con, es que Dios, es que Ariel dijo esto, ¿no? No, ¿qué enseña la palabra? ¿Qué dice la palabra? Muy bien, entonces, versículo 14 dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y harán un solo rebaño con un solo pastor. Amén. Segunda venida de Cristo, amados. Es lo que estaba pronunciando aquí también. Con toda esta explicación que dio Jesucristo, tú dirías, no, ahora sí ya escuchamos, ahora sí está clarito. ¿Qué piensan? ¿Qué pasó? Bueno, dentro de 8 días, no es cierto. Versículo 19. Al oír decir estas cosas, la gente volvió a dividirse. No está ahí, creo que ya no lo puse ahí. Versículo 19. Estamos leyendo Juan capítulo 10, versículos del 1 en adelante. Pero el versículo 19 dice, al oír decir esas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. No, estás haciéndome exagerado. No, tú quieres tener control de nosotros. No, tú quieres adoctrinarnos de una manera y lavarnos el cerebro. Amado, no luches con eso. Te lo digo desde mi parte ser humano, no como función de pastor, sino como un mortal, como tú y como yo, diciéndote, no luches con tu intelecto cuando escuchas la palabra de Dios, ¿sabes? Dice que la gente se volvió a dividir. Algunos decían, está loco y endemoniado. Bla, bla, bla. Digo, ese no es el punto. Tengamos cuidado con eso. Y voy a terminar con Juan capítulo 10, capítulos del 24 al 27, para entender cuál es ese propósito del por qué Dios te sigue hablando el día de hoy.
los versículos anteriores que dio la parábola y que ya les había explicado todo este asunto, estos personajes, estas personitas, saltaron con otra pregunta. ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Uy, no, sí, qué miedo, ¿no? Esa pregunta, no sé qué ha de haber pensado. Bueno, no pensó así Jesús, obviamente, ¿verdad? Obviamente no, su misericordia siempre está presente, ¿no? Pero ya les había dado toda una explicación y saltaron con esta pregunta, ¿no? Pero me encanta la respuesta de Jesús, ¿sabes? Y quiero que te quedes con esto. Dice, ya se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. O sea, es congruente lo que vivo, lo que hago, con lo que estoy hablando. Entonces, pregunta de reflexión para nosotros el día de hoy. Lo que yo estoy hablando en casa, en familia, con hijos, con amigos, ¿mi forma de vivir lo refleja? Ya se los he dicho a ustedes si no lo creen, las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Y me encanta el versículo 27. Y ahí está el propósito. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿A quién estás siguiendo tú el día de hoy? Por lo tanto, uno de los propósitos del por qué Dios te habla a ti y a mí es para que lo sigamos a Él, para que pongamos por obra lo que nos ha enseñado día con día con día, ¿sabes? Desafortunadamente, no hay atajos, amado, amigo, para aprender a escuchar la voz de Dios. No lo hay. Así como tampoco hay atajos como para que de la infancia me brinque a la edad adulta, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo, no? No hay atajos. La invitación de Dios el día de hoy es que creamos lo que Dios nos está hablando, lo que estamos escuchando. Amén. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Cierra tus ojos, por favor. Si tú no estás escuchando la voz de Dios, creo que es un buen momento para examinar nuestro corazón. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 13:5, dice lo siguiente, escucha por favor. Examínense para saber si su fe es genuina. Examínense. ¿En quién estoy creyendo yo el día de hoy? ¿En las circunstancias? ¿En lo que tengo? ¿En lo que no tengo? ¿O en Dios? Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Para que tú y yo escuchemos la voz de Dios. Lo que dice en este versículo que acabamos de leer es que Jesucristo tendría que estar en tu corazón, ¿sabes? De no ser así va a ser muy difícil. Y te vas a frustrar y te vas a enojar, ¿sabes? Y vas a seguir quizá trayendo cosas del pasado y no vas a poder avanzar. Pero Dios que nos ama, Él quiere obviamente hablar para que las ovejas podamos escuchar. Y si es tu caso de decir, pues leo la Biblia, escucho las prédicas,
y pues no siento que pase nada en mi vida. Hoy Dios te dice, examina tu corazón, que es probable que haya cosas que te estén estorbando, pero principalmente es el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque es lo que dice este versículo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, o sea, si tú no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, si tú no crees que Jesucristo puede ayudarte a salir de ese bache, si tú no crees que Jesucristo es suficiente para poder avanzar en tu vida, dice, han reprobado el examen de la fe genuina y no vas a poder salir de esa situación. Y si ese fuera tu caso, yo te voy a pedir que todos con los ojos cerrados, si tú no has hecho, ni siquiera te has permitido dejar que Jesucristo entre en tu corazón, en tu vida, levanta tu mano, nadie te está viendo, más que Dios. Y si ese es tu caso, yo te voy a pedir que repitas conmigo esta oración. No se trata de algo mágico, pero sí se trata de dar un paso de fe. Se trata de decir, ok, hoy he escuchado y lo que he escuchado me va a llevar a ser obediente a lo que yo he escuchado el día de hoy. Padre, primeramente yo te pido perdón, porque a lo mejor he sido necio, a lo mejor muchas personas me han hablado de ti, pero yo no he creído eso. Padre, ayúdame, porque lo que yo vivo, lo que yo viví o mi pasado, no sé, quizá me está estorbando para este presente. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes, que tú alivies este dolor, porque yo necesito avanzar en mi vida. Yo necesito que seas tú el que hables a mi corazón, que me afirmes como tu hijo, Padre. Te pido perdón porque he hecho lo contrario a lo que tú me has querido mostrar. Y he pecado en mi negligencia, en dudar de ti. Padre, perdóname. Y te pido en el nombre de Jesús que tú entres a mi corazón, que tú vengas a mi vida el día de hoy y que tú me ayudes a sanar esto. Padre, yo te reconozco como el Hijo de Dios, como el Hijo que vino a esta tierra a morir por mí, pero que al tercer día resucitó. Y yo te acepto a ti como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. No te distraigas. Te voy a poner un video muy cortito. Toma tu lugar, por favor. Y después de que veamos este video, vamos a dar un tiempo para orar. ¿Están listos? Pongan atención, por favor. Pongamos atención. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika! Tika, 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 tika! Tika, tika! Tika, 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 tika! Ayoko! Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh
my God. I can't believe this. Oh my God. Did you hear the voice? Oh my God, this is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't ¿Cuántos believe the video camera. se identifican o quieren identificarse con este video? Que no te dé pena decir, me. Sabes que a veces parece entre gracioso, pero cuando tú estás afuera, yo estoy afuera, y Dios te está diciendo, ahí comparte de mi palabra, no es tan fácil decir, pero Dios quiere seguir amándote, ¿sabes? Él dio su vida por ti y por mí. Y si algo en lo natural sucede, espiritualmente, mi amado, no tienes idea, no tenemos idea. Dios se goza cuando tú y yo escuchamos su voz. Y nos reunimos como en esta tarde, y cuando estás en casa, y cuando estás con los hijos, y cuando estás en tu trabajo, y cuando Dios a través de su Espíritu Santo te dice, hey, da de gracia lo que has recibido de gracia, y lo haces. Es como el video que acabamos de ver. Amén. Señor, por último te damos gracias en esta tarde. Y el único propósito, Señor, de nuestras vidas, Señor, es obedecerte, es seguir la voz del pastor. Pero si nos cuesta trabajo seguir tu voz, mi Dios, o escuchar tu voz, ayúdanos, Padre, como orábamos hace un rato, a examinar nuestro corazón, Padre. Que no haya nada que estorbe para escuchar tu voz. Mi Dios, yo te doy las gracias porque desde hace muchos años hemos caminado escuchando tu voz, Padre. Y yo amo a esta iglesia, Padre. Yo amo a esta iglesia, Padre, que tú has formado. Y yo hoy quiero orar por esta iglesia. Y te voy a pedir, por favor, que permanezcas sentado. Solamente Becky, César, Memo, Ana Laura e Isa pueden ponerse de pie, por favor. Y extiendan sus manos, por favor, a los que están a su alrededor. Mi Dios, Toyo, por favor, también, si me ayudas. Mi Dios, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú sigas bendiciendo a este rebaño. Gracias porque tú nos has escogido, porque tú nos has guiado, porque tú nos has enseñado, tú nos has moldeado tu palabra, mi Dios. Padre, y hoy más que nunca queremos decirte que te necesitamos, Padre. Cada día, mi Dios. Cada día, Padre. Y cuando tú hables a mi vida, a nuestra vida, Padre, ayúdanos a ser diligentes con tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a ser intencionales, Padre. Y Dios, gracias por el amor que derramas a esta tu iglesia. Por siempre estaremos agradecidos, Padre, por el amor y el favor que tú has dado para nosotros, Padre. Y como dice tu palabra, hay muchas ovejas que andan dispersas todavía. Pero el pastor de pastores que ama a esta humanidad está usando tu vida y mi vida para que esas ovejas vengan a este redil. Mi Dios, te damos las gracias eternamente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, amada iglesia, que Dios les bendiga muchísimo, confiando en el Señor que esta palabra sea la diferencia en tu vida. Amén.